El artículo, para quien lo haya revisado, trata de tantas cosas a la vez que al final de cuentas es bastante complejo y ya Martín lo ha evidenciado en sus bastantes puntos finales que al final no llegaban a finalizar, por así decirlo, lo complejo que es este artículo. Para quienes de repente no lo hayan revisado, en la propia medida que yo lo he revisado a su vez, tenía ideas aquí marcadas y en la medida que Martín hablaba también se me ocurrían otras ideas y en la medida que tú exponías se me ocurrían otras más. Entonces, bueno, voy a tratar de ser breve y voy a tratar de hacer sobre todo una mirada panorámica a todo lo que has escrito, porque yo siempre suelo hacer esas miradas estructurales, pero no quedará otra que explicarlo aquí más a vuelo de pájaro porque no hay mucho tiempo. Y yo trato de ser bastante sincero cuando reviso algo, ¿no? Y yo esto, bueno, tú lo consideras como un ensayo, como un artículo de revisión, porque eso al final de cuentas denota mucho de lo que se está proponiendo aquí. Te soy sincero, yo quiero hacer un análisis específicamente desde el punto de vista nociológico. ¿Y por qué nociológico? Porque como en alguna parte incluso se indica, y eso lo sabemos, de una base material se genera una forma de pensar u ontología, de esa ontología una nociología y de esa nociología parte una determinada epistemología, a razón que de diversas experiencias del mundo, como tú colocas en el PPT, hay diferentes epistemologías. El asunto está en hacer una epistemología que, valga la redundancia, sea auténticamente científica, ¿no? Escapando de lo místico, lo mágico, lo religioso, ¿no? Que al final traba un poco un pensar adecuado y digámoslo así. En base a eso, por ejemplo, yo lo que puedo apreciar es que el primer análisis, yo lo comprimí para no gastar muchas hojas, pensando en la ecología también, las 10 o 12 primeras páginas que yo he podido revisar es una revisión de lo que en cierta medida ya es de divulgación, de conocimiento común. Es decir, esta referencia incluso no lo ha citado, pero de repente lo tienes que haber revisado. Ya el propio Engels en la dialéctica de la naturaleza, en el Antiduri, en el propio Lenin en materialismo, empirio, criticismo, hace todo este análisis. Es decir, a razón de qué los filósofos griegos no llegaron a ser rescatados antes y por qué sí específicamente en el siglo XVI o XVII. Y analizan específicamente por qué. Porque durante toda la época medieval la naturaleza fue mitificada nuevamente, a razón de que la naturaleza con los griegos, y en la medida en que estaban en esa fase cosmológica de buscar el arjé, ¿no? La causa de todo lo existente, al final de cuentas ellos lo que buscaban era, sin miedo, averiguar el origen de las cosas. Pero en la medida en que el conocimiento se va desarrollando y en la medida en que después la Iglesia empieza a tener más preponderancia, empieza ideológicamente, con todo el poder que tenía, a apropiarse del conocimiento. Y sabemos que quien controla la base material controla la base espiritual y la forma de pensar, hasta los gustos, los valores y las creencias. Entonces, al final de cuentas, el monopolio de la Iglesia se mantiene hasta que se empieza a quebrar producto de los nuevos descubrimientos y los nuevos cambios que hay. El mundo se hace cada vez más grande y más pequeño. Y a razón de eso es que muchos planteamientos que antes quedaban en lo inconmensurable, porque no había desarrollo de tecnología, ahora sí ya se pueden comprobar, se pueden demostrar y la Iglesia pierde su monopolio de verdad. Entonces ya la gente no simplemente levanta los brazos esperando que las verdades le caigan del cielo. Ahora, con sus defectos y todo, Descartes y Bacon, desde la razón y la experiencia, ¿no? La experiencia en los sentidos, en este caso, porque Galileo recién va a ser el padre de la experimentación moderna, es que se va a poder criticar y buscar una nueva forma de conocimiento. Como bien indicas, eso sí, hay que tener en cuenta, el ser humano estaba tan acostumbrado a tener certezas dadas por Dios, que cuando empieza a buscarlas por sí mismo, también comete el error de pensar que va a tener certezas, ya sea por la razón o ya sea por la experiencia. Y todo esto me conlleva ¿a qué? A que hay una cosa que me parece importante y que considero como sugerencia que deberías agregarlo en el trabajo, porque, para decirlo de una forma coloquial, ¿no? Tú buscas la base material o te preocupas por el materialismo, pero en el propio análisis de las ideas dejas de lado la base material que generan esa forma de pensamiento. Es decir, no podemos entrar de repente aquí en tanto detalle, pero si yo analizo la fase cosmológica, la fase ontológica, como normalmente se le dice a la filosofía, la fase de los grandes sistemas, analizo por qué convenientemente, y Popper lo analiza bien, no hay necesidad de creer que la filosofía simplemente y de forma pura es el tránsito del mito al logos,
porque al final de cuentas el propio Platón mitifica la filosofía en aras de sus propios intereses. En sí haría lo mismo Aristóteles, es decir, las ideas y cómo van mutando y cambiando no es producto de una epifanía, es producto de la experiencia con el entorno. Es decir, incluso cuando han hablado de la fase ética, Macedonia con Grecia y la relación que van a tener de invasión y conquista van a generar otra forma de concebir la ética y así surgen los cínicos y demás. Es decir, hay que comprender cuando se analiza, al menos si le damos una lectura nociológica o epistemológica, que las ideas no surgen producto de la nada. Entonces hay que vaya de la mano algo que tal vez, y yo te lo comento porque yo me he especializado en filosofía, pero soy historiador, y siempre, algo que y David no me va a dejar mentir, nosotros criticábamos a los filósofos que a veces nos iban a hacer clase, era, oye, todo lo que tú reflexionas está muy interesante, pero aterrízalo, porque al final de cuentas hay que contextualizar. Esa idea surge producto de una experiencia con el entorno. A los historiadores nos critican de que mucho contextualizamos y no analizamos el debate de ideas. A los filósofos muchos les critican que analizan ese debate de ideas, pero no lo aterrizan en una base material. Por eso, para mí es muy interesante y pertinente incluso esta relación epistemológica entre historia y filosofía, que bueno, justo es lo que te comentaba que quería hablar. Pero bueno, entonces eso como primera referencia, ¿no? Después, bueno, en base a lo que comentaba Martín también, ¿no? Para hacer un acápite. Sí, pues, al final de cuentas, en la última parte del texto es donde yo noto que incluso puede parecer algo paradójico, porque es como que tú intentas buscar, como diría Descartes, ¿no? Camino firme y seguro para poder andar, pero al final de cuentas te aventuras a dar un salto de fe al vacío, por así decirlo, porque empiezas a hablar sobre cosas que no pueden ser comprobadas. Y es como que nosotros no cometiéramos lo mismo que dice Wittgenstein, ¿no? Que se me venía a la cabeza cuando hablabas de Kant. De lo que no se puede comprobar, mejor nos callamos, a pesar que no literalmente era lo que él quería dar a entender, eso se ha demostrado después, ¿no? Entonces, eso como primera referencia. ¿Podrías poner un ejemplo de esas cosas que no se pueden comprobar? No, es decir, es que cuando entramos al plano ya de lo mismo que Martín hacía referencia, al plano metafísico, porque quieras o no, a veces cuando uno empieza a buscar muchas explicaciones materiales, en muchos aspectos termina dándole explicaciones hasta metafísicas, ¿no? Una cosa específica, que antes que se me vaya, ¿no? Esta idea de la relación sujeto-objeto para comprender la realidad, ¿no? ¿Puedes poner un ejemplo, por favor? No te entendí. Eh, Un ejemplo de por qué hablo de cosas que no se pueden... No, lo que pasa es que al final de cuentas, por ejemplo, me parece que cuando tú empiezas a, bueno, desde criticar el antropocentrismo de una forma ingenua, o empiezas en cierta medida a analizar esta posibilidad de existencia o no de alma, al final de cuentas, yo soy ateo, yo no soy creyente, por ejemplo, pero es como empezar a discutir con un ateo, entre un creyente, la posibilidad de demostrar quién tiene la razón de forma definitiva. Yo puedo tener mi postura, el creyente la otra, pero al final de cuentas ni yo puedo demostrar la existencia de Dios y alguien no puede demostrar su ausencia de existencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, querer zanjar la discusión, por más que yo o mi voluntad lo quisiera, sé que es algo demasiado complejo. Y acá, permíteme hacer una aclaración, ¿no? Hay que entender el contexto y hay que entender, por eso te digo, la época. Es como, por ejemplo, alguien que dijera, no se puede conciliar, o es poco comprensible, o es poco científico, ¿no? Alguien que en cierta medida cree en Dios o cree en el alma. Bueno, ¿y qué le decimos entonces a Einstein, por ejemplo, ¿no? Que decía, Dios no juega los dados? Esta referencia de que mientras él hacía más ciencia, más en cierta medida creía de que había un espíritu que regía las leyes de la naturaleza. Y eso tiene que ver con otro aspecto que incluso lo vivimos en la actualidad. Es decir, alguien por ahí comentaba, Regis Debray, me parece específicamente, sobre el arcaísmo posmoderno. ¿Y qué quiere decir eso? En la medida en que el ser humano tiene incertidumbre frente al entorno, busca una forma de sentirse seguro. Peirce, por ejemplo, decía de que no había nada más complicado en el ser humano que tener dudas sobre algo. Y lo que calma las dudas, ¿qué cosa es la certeza? Lamentablemente, el ser humano cree que puede encontrar certezas y ni siquiera la busca en el aspecto científico. La busca en lo que tú comentabas y comentábamos la vez pasada, en pseudociencia. Entonces, así es como hay planteamientos que incluso pueden parecer científicos y parecen más fanáticos que un religioso, ¿no? Yo comentaba, me parece en un momento con Martín o con David, tocando el tema, por ejemplo, del Sendero Luminoso, por ejemplo. Ellos se jactaban ser más científicos que cualquier científico, porque habían considerado tener la verdad absoluta.
Pero esa verdad absoluta al final los llevó a un fanatismo en que convierten su sueño en una pesadilla, convierten un ideal en un terrorismo. Y al final, ¿por qué? Porque ellos tenían la seguridad, la certeza, habían calmado y aplacado su incertidumbre, porque tenían la verdad absoluta. Ahí cae en pseudociencia. Entonces, por eso es que se puede entender incluso por qué personas tan racionales como nosotros, tan científicas como nosotros en pleno siglo XXI, muchas personas creen en la lectura de manos, la lectura de cartas, los baños de florecimiento y demás. ¿Por qué? Porque hay que buscar eficacia y nunca está de más una ayuda extra. Entonces hay que entender a veces, mucho de ese planteamiento no es simplemente fanatismo que viene de la nada o personas que están contra la ciencia porque es más cómodo, como lo indicas tú, porque es más fácil. Más fácil es creer el argumento religioso que el científico. No es tanto así. Yo creo que es más que todo porque a veces hay incertidumbre. Y esa incertidumbre, producto del contexto mismo, genera de que alguien se pueda aferrar a lo que tenga más a la mano. Es como lo que dicen, quien prueba droga no se hace adicto por la droga en sí, sino por las carencias propias que tiene de personalidad y demás. Entonces, eso como para comentar en ese aspecto, ¿no? Bueno, tengo en realidad varias ideas, pero... Bueno, y algo que comentaba, ¿no? Es decir, en algún momento tú indicas por qué el planteamiento de los griegos no termina recuperándose antes o por qué se demora tanto. Bueno, aparte de la ideología religiosa, ¿no? Jacques Le Goff comentaba que Tomás de Aquino, por ejemplo, era el ideólogo del medioevo, era muy fuerte todo ese andamiaje eclesiástico, ¿no? Y es porque, por ejemplo, hay que entender cuando los paradigmas son inconmensurables y conmensurables, en el sentido de que cuando todos buscaban el origen del universo, desde el agua, ¿no?, hasta el número, el fuego y demás, eran paradigmas inconmensurables. Tú mismo lo has dicho, no había cómo demostrar esa suposición de que el átomo estaba allí como efectivamente estuvo. Y hay que entender cómo va de la mano el avance científico con el propio avance de la tecnología para demostrar tus presupuestos. A mí se me viene a la cabeza cuando Galileo decía, en un vacío absoluto una pluma va a caer igual que una bala. Y eso recién en el Apolo es que el astronauta hace ese experimento. Algo que quedaba en un supuesto recién se comprueba. Entonces tiene mucho que ver también el desarrollo de la propia ciencia, no solamente cuando la Iglesia pierde preponderancia, pero cuando hay la tecnología suficiente. Entonces yo creo que lo que, como sugerencia, elaborar un poco más de análisis contextual para poder apoyar y entender mejor la propia evolución de las ideas. Yo también, como te digo, yo soy de las personas que critica el carácter irracional, la forma un poco metafísica, ¿no? Y Kant hacía esta diferencia. La razón puede pensar sobre lo que quiera, pero ciencia solo se puede hacer sobre lo que se puede comprobar. Pero hay que entender que el ser humano no es todo ciencia, así como Descartes en algún momento se confundió pensando que el ser humano era solo razón. Y hay sentimientos, hay otros factores que entran a tallar, más que el simple carácter cómodo de decir, no me gusta la ciencia, quiero más la religión, porque la religión incluso se transmite culturalmente, socialmente, ¿no? Entonces, eso como algunas pautas. Eso rápidamente, ¿no? Como más que hacer una crítica, un comentario sobre algo específico, también lanzo una serie de ideas de repente para propiciar más el debate, ¿no? Eso sería todo. Gracias.